María y las santas mujeres van al Calvario. Después de su doloroso encuentro con Jesús portando la cruz, la afligida madre fue recogida sin conocimiento por Juan y las santas mujeres. Acompañada por ellos, fue a casa de Lázaro, cerca de la puerta del ángulo, donde estaban reunidas Marta, Magdalena y muchas otras santas mujeres. Unas 17 abandonaron la casa para acompañar a Jesús en el camino de la pasión, es decir, para seguir cada paso que él hubiera dado en su penoso avance. Las vi, cubiertas con sus velos, en la plaza, sin hacer caso de los insultos del pueblo, besar el suelo en donde Jesús había cargado con la cruz y seguir el camino que él había seguido. María buscaba las huellas de sus pasos, e interiormente iluminada, mostraba a sus compañeras los lugares consagrados por algún particular padecimiento. De este modo, la devoción más sentida de la Iglesia fue grabada por primera vez en el corazón maternal de María, con la espada que predijo el viejo Simeón. Pasó de su boca sagrada a sus compañeras y de éstas hasta nosotros. Así, la tradición de la Iglesia se perpetúa del corazón de la madre al corazón de los hijos. Cuando estas santas mujeres llegaron a la altura de la casa de Verónica, entraron en ella. Pilatos y sus oficiales cruzaban en ese momento la calle, y no querían tropezarse con ellos. Al ver allí las santas mujeres, la cara de Jesús estampada en el lienzo, lloraron y dieron gracias a Dios por ese don que había hecho a su fiel sierva. Cogieron la jarrita de vino aromatizado, que no habían dejado beber a Jesús, y se dirigieron todas juntas hacia el monte de Gólgota. Su número se iba incrementando con muchas personas de buena voluntad, entre ellas cierto número de hombres. Subieron al Calvario por la vertiente occidental, por donde la subida es más cómoda. La madre de Jesús, su sobrina María, hija de Cleofás, Salomé y Juan se acercaron hasta el llano circular. Marta, María de Elí, la hermana mayor de la Virgen, Verónica, Juana Cusa, Susana y María, la madre de Marcos, se detuvieron a cierta distancia con Magdalena, que estaba transida de dolor. Más abajo de la montaña había un tercer grupo de santas mujeres, y unas pocas que llevaban mensajes de un grupo al otro. Los fariseos a caballo iban y venían por los alrededores de la llanura, y en los 5 accesos había soldados romanos. ¡Qué espectáculo para María, el ver en este sitio del suplicio los clavos, los martillos, las cuerdas, la terrible cruz, y los verdugos medio desnudos y casi borrachos, llevando a cabo sus horrendos preparativos con 1000 imprecaciones. La ausencia de Jesús aumentaba su martirio. Sabía que estaba todavía vivo, deseaba verlo y temblaba al pensar en los tormentos a que le vería expuesto. Desde las 10 de la mañana, la hora en que la sentencia fue pronunciada, fue cayendo granizo a intervalos, después el cielo se serenó, pero, de las 12 en adelante, una niebla rojiza oscureció el sol. Jesús crucificado y refrescado con vinagre. 4 esbirros fueron a buscar a Jesús al silo donde lo habían encerrado, lo trataron con su habitual brutalidad, llenándolo de ultrajes en los últimos pasos que le quedaban por dar. Luego, lo arrastraron sobre el montículo. Cuando las santas mujeres lo vieron, dieron dinero a un hombre para que comprara de los verdugos el permiso de dar de beber a Jesús el vino aromatizado de Verónica. Pero los miserables se lo negaron, y se bebieron en cambio ellos el vino. Los esbirros llevaban consigo 2 vasijas, una con vinagre y hiel, la otra con una bebida que parecía vino mezclado con mirra y absenta. Presentaron esta última bebida al Señor, pero Jesús, tras mojar sus labios con ella,
no bebió. Había 18 esbirros sobre la elevación. Los 6 que habían azotado a Jesús, los 4 que lo habían conducido, 2 que habían sostenido las cuerdas atadas a la cruz, y 6 que debían crucificarlo. Eran extranjeros mercenarios pagados por judíos y romanos. Eran hombres de poca estatura pero robustos, y sus caras feroces, junto a sus cabellos crespos, los asemejaban más a animales que a personas. Esta escena era tanto más espantosa para mí, en cuanto que veía por todas partes, horribles espíritus malignos bajo formas diversas, como serpientes y sapos. Veía con frecuencia sobre Jesús figuras de ángeles llorando, también veía ángeles compasivos, que consolaban a la Santísima Virgen y a los amigos de Jesús. Jesús clavado en la cruz. Los esbirros despojaron a nuestro Señor de su capa, del cinturón con el cual lo habían arrastrado, y de su propio cinto. Le quitaron después la sobrevesta de lana blanca, y como no podían sacarle la túnica sin costuras que su madre le había hecho, a causa de la corona de espinas, le arrancaron sin miramientos esta corona de la cabeza. Y abrieron de nuevo todas sus heridas. No le quedaba más que su escapulario corto de lana, sobre los hombros, y un lienzo alrededor de los riñones. El escapulario se había pegado a sus heridas abiertas, y sufrió dolores indecibles cuando se lo quitaron. El Hijo del Hombre temblaba, estaba cubierto de llagas, sus hombros y sus espaldas estaban desgarrados hasta los huesos. Le hicieron sentarse sobre una piedra, y le colocaron otra vez la corona sobre la cabeza. En ese momento, le arrancaron también el lienzo que llevaba ceñido a la cintura, con lo que dejaron al Salvador desnudo, ante todos ellos, gente pervertida. Le ofrecieron de beber en un vaso vinagre con miel, pero él, sin decir nada, volvió la cabeza y no lo tomó. Pero cuando le cogieron otra vez agarrándole de los brazos, destapando así la desnudez que él intentaba cubrir, se oyó el murmullo y la protesta de los amigos de Jesús. La madre rezaba fervorosamente, y quería quitarse el velo para dárselo a él, pero en este momento un hombre llegó corriendo, se abrió paso entre los esbirros y ofreció a Jesús un lienzo. Este lo aceptó agradecido, y con él se cubrió. Este hombre, llamado por las oraciones de la Santísima Virgen, solo dijo: «Ni siquiera vais a dejar que se cubra», y desapareció tan precipitadamente como había aparecido. Era Jonadab, un sobrino de San José. No era un seguidor de Jesús, pero era un hombre honesto. Ya se sintió muy irritado cuando vio que Jesús había sido desnudado para la flagelación. Mientras subían hacia el Calvario, él estaba en el templo, pero las oraciones de la Santísima Virgen le dieron una revelación interior, y fue hacia allí a prestar este servicio a Jesús. A continuación, tumbaron a Jesús sobre la cruz, y extendiendo su brazo derecho sobre el madero derecho de la cruz, lo ataron fuertemente. Uno de ellos puso la rodilla sobre el pecho sagrado, otro le abrió la mano, un tercero apoyó sobre la carne un clavo grueso y largo, y lo clavó con un martillo de hierro. Un gemido suave y claro salió del pecho de Jesús, su sangre salpicó los brazos de sus verdugos. Los clavos eran muy largos, la cabeza chata y del ancho de una moneda, tenían 3 caras. Eran del grueso de un dedo pulgar y la punta sobresalía por detrás de la cruz. Después de haber clavado la mano derecha de nuestro Señor, los verdugos vieron que la mano izquierda no llegaba al agujero que habían abierto. Entonces ataron una cuerda al brazo izquierdo de Jesús, y tiraron de él con toda la fuerza, hasta lograr que la mano coincidiera con el agujero.
Esta brutal dislocación de sus brazos lo atormentó horriblemente. Su pecho se levantó y sus piernas se contrajeron. Los esbirros se arrodillaron de nuevo sobre su cuerpo y hundieron otro clavo en la mano izquierda. Los gemidos se oían en medio de los martillazos, pero no despertaron en los verdugos ninguna piedad. Los brazos de Jesús, extendidos, llegaban a cubrir completamente los brazos de la cruz. La Santísima Virgen sentía en sí misma cada insulto y cada nuevo tormento infligido a su Hijo. Estaba pálida como un cadáver, y los gemidos no cesaban de salir de su pecho. Los fariseos se burlaron de ella y la increparon. Magdalena estaba fuera de sí. Se despedazaba la cara, sus ojos y sus carrillos estaban sangrientos. Los discípulos llevaron al grupo de mujeres un poco más lejos. Los esbirros habían clavado en la cruz un pedazo de madera para sostener los pies de Jesús, a fin de que todo el peso del cuerpo no pendiera de las manos, y para evitar que los huesos de los pies se rompieran al sostenerlo. Habían hecho ya un agujero para el clavo de los pies, y vaciado un poco la madera, para encajar los talones. Todo el cuerpo de Jesús se había contraído hacia la parte superior de la cruz, por la violenta tensión que soportaban los brazos, y sus rodillas se habían doblado. Los verdugos le extendieron las piernas de nuevo y se las ataron con cuerdas a la cruz, pero los pies no llegaban al pedazo de madera que habían colocado para sostenerlos. Entonces, llenos de furia, los unos querían hacer nuevos agujeros para los clavos de las manos, y así bajar el cuerpo, pues era difícil mover el pedazo de madera más arriba. Mientras, otros lanzaban imprecaciones contra Jesús. No quiere estirarse, pero nosotros vamos a ayudarle. Entonces ataron una cuerda a su pie derecho, y tiraron de él tan violentamente, que lograron hacerlo llegar hasta el pedazo de madera. La dislocación fue tan espantosa, que se oyó crujir el pecho de Jesús, y él exclamó, «Dios mío, Dios mío». Habían atado su pecho y sus brazos al madero, para que el peso del cuerpo no arrancara las manos de los clavos. El padecimiento era insoportable. Ataron después el pie izquierdo sobre el derecho, y lo taladraron aparte, porque no coincidía con el otro y no podían clavarlos juntos. Cogieron un clavo más largo que los de las manos, y lo clavaron con el martillo, atravesando los pies y el pedazo de madera hasta el mástil de la cruz. Esta operación fue más dolorosa que todo lo demás, a causa de la dislocación antinatural de todo el cuerpo. Conté hasta 36 martillazos. Durante toda la crucifixión, nuestro Señor no dejaba de rezar. Entre gemidos, repetía pasajes de los salmos que lo confortaban, y de los profetas, cuyas predicciones estaba cumpliendo. No había cesado de orar así en todo el camino del Calvario, y lo hizo hasta su muerte. Yo oí, y repetí con él, todos estos pasajes, hasta que la inmensidad de mi pena me impidió seguir. Cuando hubieron acabado de clavar a Jesús en la cruz, el comandante de los soldados romanos ordenó que la tabla con las palabras de Pilatos fuera clavada a su vez, arriba de todo de la cruz. La Santa Virgen se había acercado a la escena sangrienta, y cuando clavaron los pies de Jesús y ella oyó el estirar y crujir de sus huesos, y sus gemidos, se desmayó y cayó en los brazos de sus compañeras. La gente se alborotó a su alrededor, y los fariseos se burlaron de ella y de las santas mujeres que la atendían. Unos cuantos discípulos la llevaron al sitio apartado donde estaba antes. Mientras duró la crucifixión,
Estuvieron oyendo gritos de dolor y compasión entre las mujeres, y voces que decían: ¿por qué no se abre la tierra, y devora su iniquidad? ¿Por qué no cae fuego del cielo, y fulmina a los malhechores? El sol indicaba que eran las 12:15, cuando Jesús fue crucificado, y en el mismo momento en que elevaban la cruz, en el templo resonaban las trompetas, que celebraban la inmolación del Cordero Pascual. El alzamiento de la cruz. Durante la crucifixión, algunos de los esbirros seguían todavía excavando el agujero, en el cual iría encajada la cruz, porque la piedra allí era muy dura. En cuanto nuestro Señor estuvo clavado a los maderos, los esbirros ataron cuerdas a la parte superior de la cruz, pasándolas por una anilla, fijada en la parte posterior de la cruz. Con ellas unos alzaron la cruz, mientras otros la sostenían y otros empujaban el pie hasta el hoyo, en donde se hundió con todo su peso y un estremecimiento espantoso. Jesús dio un grito de dolor a causa de la sacudida, sus heridas se abrieron, su sangre corrió abundantemente y sus huesos dislocados, chocaban unos con otros. Los verdugos, para asegurar el mástil lo fijaron, clavando alrededor 5 cuñas. Fue un espectáculo horrible y a la vez conmovedor, ver alzarse la cruz, en medio de los gritos insultantes de los verdugos, de los fariseos, del pueblo que miraba desde lejos todo el proceso. El instrumento del suplicio vacilando un instante sobre su base y hundiéndose luego, temblando, en la tierra. El aire resonó al mismo tiempo, con las exclamaciones piadosas, y los llantos de las personas más santas del mundo. María, Juan, y las santas mujeres, también todos aquellos que tenían el corazón puro, saludaron con un lamento de dolor, al Verbo encarnado exaltado sobre la cruz. Manos vacilantes se elevaron, intentando socorrerlo. Cuando la cruz se hundió en el hoyo de la roca con gran estrépito, hubo un momento de silencio solemne. Todo el mundo parecía penetrado de una sensación nueva y desconocida hasta entonces. El infierno mismo se estremeció de terror, al sentir el golpe de la cruz hundiéndose en la tierra, y redobló sus esfuerzos contra ella. Las almas encerradas en el limbo, lo oyeron con una alegría llena de esperanzas. Para ellas, era el sonido triunfante que los aproximaba a las puertas de la redención. La sagrada cruz se elevaba por vez primera en la tierra, como un nuevo árbol de la vida. De las heridas de Jesús, corrían sobre la tierra 5 ríos sagrados para fertilizarla, y hacer de ella el nuevo paraíso del nuevo Adán. Cuando la cruz quedó fijada en su enclave, los pies de Jesús quedaban lo bastante cerca del suelo, como para que sus amigos pudieran abrazarlos y besarlos. La cara de nuestro Señor estaba vuelta hacia el noroeste. La crucifixión de los ladrones. Mientras crucificaban a Jesús, los 2 ladrones estaban tendidos de espaldas, a poca distancia de los guardias que los vigilaban. Eran acusados de haber asesinado a una mujer judía, que con sus hijos, iba de Jerusalén a Jopa. Los habían cogido en un palacio en el que Pilatos residía algunas veces, cuando iba de maniobras con sus tropas. Habían pasado mucho tiempo en prisión antes de su condena. El ladrón de la izquierda era más mayor, un gran criminal, el maestro y corruptor del otro. Se lo solía llamar algo así como Dimas y Gesmas, pero yo he olvidado sus verdaderos nombres. Llamaré, pues, al bueno Dimas y al malo Gesmas. Los 2 formaban parte de la banda de ladrones, establecidos en la frontera de Egipto, y en uno de sus refugios vacíos, se había hospedado una noche la Sagrada Familia,
en su huida a Egipto con el niño Jesús. Dimas era aquel niño leproso que su madre, por consejo de María, lavó en el agua donde se había bañado el niño Jesús y que se curó al instante. Las atenciones de su madre para con la Sagrada Familia fueron recompensados con esta curación, símbolo de la sangre que nuestro Señor iba a derramar por él en la cruz. Dimas no conocía a Jesús, pero como su corazón no era muy malo, se conmovió al ver su extremada paciencia. En cuanto clavaron la cruz de Jesús en tierra, los esbirros fueron a decirles que era su turno, y los desataron de las piezas transversales. El sol empezaba a oscurecerse, y en toda la naturaleza había un movimiento, como cuando se acerca una tormenta. Arrimaron escaleras a las dos cruces ya plantadas, y fijaron en ellas las piezas transversales. Después de haberles dado a beber vinagre con mirra, les pasaron cuerdas debajo de los brazos, y los levantaron con ellas en el aire, apoyando los pies en escalones. Les ataron los brazos a los de la cruz, con cuerdas hechas de fibra de árbol. Los ataron por las muñecas, los codos, las rodillas y los pies, y apretaron tan fuerte que se les dislocaron las coyunturas y abrió la carne, y de allí brotó sangre. Dieron gritos terribles, y el buen ladrón dijo cuando le subían: si nos hubieseis clavado como al pobre Galileo, os habríais ahorrado la molestia de tener que levantarnos así. Los verdugos se reparten las vestiduras de Jesús. Mientras tanto, los verdugos habían hecho varios montones con trozos de los vestidos de Jesús, e iban a repartírselos. Partieron su capa y su túnica blanca, también el lienzo que llevaba alrededor del cuello, la cintura y el escapulario. No pudiendo saber a quién le tocaría la túnica de lana sin costuras, que servía para nada, trajeron una mesita con números, sacaron unos dados con dibujos y la sortearon. Pero un criado de Nicodemo y de José de Arimatea vino a decirles que había gente dispuesta a comprar los vestidos de Jesús. Entonces los juntaron todos y los vendieron, y así se conservaron estos preciosos despojos. Jesús crucificado y los dos ladrones. El golpe terrible de la cruz al hundirse en la tierra, sacudió violentamente todo el cuerpo de Jesús, desde la cabeza, coronada de espinas hasta los pies. Eso lo hizo sangrar en abundancia por todas sus heridas. Los verdugos apoyaron escaleras en la cruz, y ajustaron las cuerdas con que habían atado al Salvador, para que no se desgarrasen los pies y manos, sujetos con clavos, a causa de su peso. La sangre brotaba con fuerza de sus heridas, y era tal el padecimiento indecible de Jesús, que inclinó la cabeza sobre su pecho y se quedó como muerto unos minutos. Entonces hubo un rato de silencio. Los verdugos estaban ocupados en repartirse los vestidos de Jesús. El sonido de las trompetas del templo se perdía en el aire, y todos los presentes estaban sumidos en el desaliento, en la rabia o en el dolor. Yo miraba a Jesús con compasión y espanto, lo veía inmóvil, casi sin vida, yo misma creí morir. Me hallaba en la más profunda oscuridad, donde no veía más que a mi esposo, clavado en la cruz. Su cabeza, con la terrible corona, y con la sangre que llenaba sus ojos, su boca entreabierta, y empapados sus cabellos y su barba, estaba inclinada sobre el pecho. Tenía la carne completamente desgarrada, sus hombros, sus codos, sus muñecas, estirados hasta ser dislocados, la sangre de sus manos corría por sus brazos, su pecho levantado formaba por debajo una cavidad profunda. Sus piernas, como sus brazos, sus miembros, sus músculos, su piel toda, habían sido estirados a tal extremo,
que se podían contar sus huesos. La sangre goteaba de sus pies sobre la tierra. Todo su cuerpo estaba cubierto de heridas y llagas, de manchas negras, azules y amarillas. Sus heridas se habían abierto a causa de la tensión, y el preciado líquido de su sangre se estaba volviendo cada vez más claro de color, y de la consistencia del agua. Su cuerpo sagrado estaba cada vez más blanco. A pesar de las horribles heridas que lo cubrían, el cuerpo de Jesús se veía indescriptiblemente noble y venerable. El Hijo de Dios seguía transmitiendo su bondad, el inmenso amor, que lo había llevado a sacrificarse por toda la humanidad. El color de la piel de Jesús, como el de María, era delicado, con una ligera tonalidad rosada. Por las muchas caminatas y los viajes en los últimos 3 años, su cara se había ido volviendo morena. Jesús era de tórax amplio, pero no era velludo, como Juan el Bautista, que lo tenía cubierto de un pelo rojizo. Sus hombros eran anchos, sus brazos robustos, sus muslos nervudos, sus rodillas fuertes y endurecidas, como las del hombre que ha viajado mucho. Los muslos largos, y las pantorrillas musculosas. Sus pies eran de bella forma y sólidamente construidos, sus manos eran hermosas, de dedos largos y finos, y sin ser delicadas, no eran como las de un hombre que las emplea en trabajos penosos. Su cuello no era corto, pero sí robusto, su cabeza, hermosamente proporcionada, de frente alta y ancha, y un rostro de óvalo puro. El cabello era color de cobre oscuro, no era muy espeso, y quedaba abierto naturalmente en lo alto de la frente, para luego caer sobre sus hombros. Llevaba una barba corta y acabada en punta. Ahora, sus cabellos estaban arrancados, y llenos de sangre, su cuerpo era todo una llaga, y todos sus miembros estaban quebrantados. Entre las cruces de los ladrones y la de Jesús, había espacio suficiente, como para que pudiese pasar un hombre a caballo. Las de Dimas y Gesmas estaban clavadas un poco más abajo, y ligeramente vueltas hacia la de Jesús. Los ladrones sobre sus cruces presentaban un horrible espectáculo, sobre todo el de la izquierda, que tenía siempre en la boca injurias e imprecaciones. Las cuerdas con que estaban atados les hacían sufrir mucho, sus caras estaban lívidas, los ojos se les salían de las órbitas.